Todo el mundo me tiró a loca, se rieron de mí. Cuando les hablé de cultivar pitaya también, porque eso solamente existía creciendo arriba de los árboles, desarrollándose arriba de los árboles, y entonces no se hablaba de cultivo, ¿verdad? Y platicamos que producíamos maracuyá, no lo creían. No, pero si esos brasileños, pues yo estoy sembrando. Sus refrigeradores, mi vecino, sus refrigeradores, ya eso era imposible de dónde guardar, pero no lo queríamos tirar. Desarrollamos la bebida de matalí, bebida de mucílago de cacao, bebida de carambola, bebida de guanábana y bebida de maracuyá. Y el resultado fue, en primer lugar, la bebida de cacao. Segundo lugar, la de mataqui. Y tercer lugar, la de maracuyá. ¿Qué son estas que vemos aquí? Es que son estas que... Pero usted no ve bebida de cacao porque ahí le va la historia, ¿no? Estamos con Natividad de la Paz Reyes. Ella es una experta en temas agrícolas, industriales, en procesos de producción, en ciclos completos, de experiencias importantes. Es ingeniera agrónoma y, bueno, pues dentro de su larga pues ya trayectoria en el ámbito empresarial, pero desde un origen finalmente que pasó por la teoría y luego se la llevó a la práctica, ha visitado pues países de América Central, América del Sur, América del Norte, o lugares tan lejanos como Israel, países europeos. Es un cúmulo de experiencias que se han ido formando en ella conocimiento, y creo que pues es una aportación muy interesante la que vamos a escuchar de parte de ella en relación pues a esta gran trayectoria, y sobre todo esto enfocado al tema de la pues agronomía, de la agroindustria, y sobre todo lo que hay en el presente y lo que se puede proyectar de aquí hasta el futuro. Así que pues le quiero agradecer a Natividad de la Paz Reyes en esta entrevista para Sin Texto. Hola, Natividad. Yo le agradezco a ustedes pues esta oportunidad, ¿verdad? Porque es una forma de difundir, de alguna manera, de compartir la experiencia que uno tiene en el desarrollo profesional y como ser humano hacia nuestra comunidad. Entonces te agradezco mucho esta entrevista, ¿no? Nati, ¿cómo, te voy a decir así de cariño, cómo inicia tu trayectoria? Digamos, tú te empiezas a formar en la escuela y de ahí das el salto, ¿no? Empiezas a salir fuera de aquí, pero ¿cómo, si nos puedes platicar una especie de introducción, de resumen, de cómo Nati empieza a conectarse con este mundo tan apasionante de la agricultura, de los ciclos de producción, y posteriormente te vuelves pues una persona importante, destacada en el tema de la asesoría industrial, y tú propiamente como una microempresaria, como una microindustrial? Bueno, mira, gracias a Dios tuve la oportunidad de saber qué era lo que quería yo ser, ¿no? Entonces, pues en aquel tiempo cuando le dije a mi papá que yo quería ser ingeniero agrónomo, yo venía de una carrera técnica como técnico en construcción de obras civiles, y todo el mundo pensaba que yo me iba como ingeniero civil. Estudié con muchos compañeros en el tecnológico de Villahermosa cuando se inició el tecnológico, la primera generación. Yo formaba parte de esa primera generación, pero en el fondo pues yo quería ser un agrónomo o un biólogo. Entonces pues hubo la oportunidad de trabajar como técnico en construcción y trabajar en obras y poder estudiar agronomía, porque la idea era que yo estudiara en el colegio de Cárdenas, pero se cerró. Entonces me fui a trabajar a Chiapas y allí tuve la oportunidad de entrar primero como químico agrícola, que no era la idea, sino fue un trampolín para poder entrar en la Universidad de Huehuetán, Chiapas, e inicié estudiando la carrera de ingeniero agrónomo. Muy bien. ¿Cómo te conectas? ¿Cuál es, digamos, el primer producto que a ti te llama la atención? ¿Cómo empiezas a involucrarte en este proceso precisamente en tu trayectoria? Bueno, yo siempre fui muy inquieta, ¿no? Entonces, siempre me llamaba la atención los productos que teníamos aquí en Tabasco. Vamos a hablar de chico zapote, pitaya, guanábana, Honduras, hasta el tamarindo, ¿no? En aquella época. Y yo quería saber acerca del desarrollo de cultivos tropicales. Desafortunadamente, en aquella época solamente contábamos con libros de fruticultura de
climas templados. Hablamos de pera, manzana, uvas. Yo me capacité en esas técnicas. Entonces, ya en el ámbito profesional, pues ya nosotros ya habíamos leído sobre maíz, cultivar frijoles, plátano. Y mi primer trabajo fue como asesor técnico en la zona de la isla y en el municipio de Teapa con los bananeros de Teapa. Entonces allí conocí a grandes productores de plátano que ya exportaban, de banano que exportaban y que iban a congresos internacionales. Y en las charlas, yo recuerdo con mucho cariño al señor Enrique Quintero Tapia, al que un día me comentó y me dijo, oiga, le traje unos folletos a regalar. Pues, vi el folleto y ahí vi una flor y un frutito similar al que había yo visto en Huimanguillo. Y yo le comenté al señor, mire, esta fruta la tenemos aquí en Tabasco. ¿Este folleto de dónde era? ¿Recuerdas? Era de los cafeticultores colombianos y era la producción del cultivo de maracuyá para el mercado de exportación. Entonces, cuando yo le comenté que eso lo teníamos en Tabasco, me dijo, a ver, tráeme una frutita y yo te digo si es. Entonces, le llevé una fruta y resulta que era el mismo sabor, más pequeñita, un poquito más dulce, pero era el mismo sabor y el olor, la de aquí. Entonces cuando me dijo, oye, mira, eso es un boom, allá en Colombia se exporta. Y luego ya empecé yo a investigar por mi cuenta. Y entonces yo le dije, oiga, don Enrique, yo voy a sembrar. Entonces me acuerdo que metí los proyectitos en el gobierno del estado, me fui a la Zagarpa, todo el mundo me tiró a loca, se rieron de mí. Cuando les hablé de cultivar pitaya también, porque eso solamente existía creciendo arriba de los árboles, desarrollándose arriba de los árboles y entonces no se hablaba de cultivo, ¿verdad? Entonces, claro que la pitaya que se cultivaba en Colombia era una pitaya de otra variedad, de otro clon, y era una pitaya amarilla con espinas. La de nosotros que tenemos en México era de color rosa magenta y tenemos también pitayas, pero ya evolucionadas, sin espinas. Entonces, cuando empiezo yo a hacer el traslape de la tecnología, me acuerdo que empecé con un cuartito de hectárea en un terrenito que tenía yo en la isla y sembré un cuarto de hectárea de maracuyá y un cuarto de hectárea de pitayas. Entonces, don Enrique me hizo el favor de obsequiarme los tutores, que eran tutores muertos, y sembramos y se desarrolló el cultivo, pero ya cuando vienen los nortes, se cayó todo. Los nortes me tiraron todo, pero los jornaleros, los que trabajaban conmigo, me dijeron que ya no estuviera triste, mañana va a estar todo levantado. Y sí, regresé al día siguiente y sí, habían cortado cocoíte. Y esa fue una aventura muy bonita porque nosotros innovamos la siembra de cultivo de maracuyá utilizando tutores vivos. Y además descubrimos que el cocoíte es una leguminosa que aporta nitrógeno al suelo. Y la otra cuestión que descubrimos también es que el mayor agente polinizador de maracuyá es el silocopa, que es un abejorro grande. Entonces, tuve la oportunidad de cuando estuve en Israel y en los invernaderos, ellos se dedican a producir silocopas y sus nidos son portátiles, entonces se llevan a los invernaderos para polinizar jitomate, sandía. Y entonces cuando veo el animalito, le digo, no, eso ya en mi estado. Y entonces traje toda la técnica de reproducción para silocopa, pero nosotros lo teníamos en forma natural. Ellos ahuecan los troncos de cocoíte y ahí hacen sus nidos. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita porque a pesar de que yo tenía mucho miedo de que no hubiera producción, pues gracias a Dios me fue muy bien. O sea, la verdad que el cultivo de maracuyá me dio la posibilidad de viajar a otros países. Fui invitada por la Universidad Estatal de Brasil a un congreso internacional como la primera mexicana que sembraba maracuyá en México. Y la verdad que yo tenía mucha pena, mucha vergüenza porque eran cuartitos de hectárea para gente que tenía alrededor de 5,000. ¿La que menos tenía? Hectáreas, sí, 500 hectáreas. Entonces yo era una cuestión ridícula, ¿no? Para mí, ¿no? Y yo iba nada más, mi exposición que me dieron ellos era de 5 minutos, no más.
Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue agradecer la invitación y pedir disculpas, ¿no? Y agradecer que esa oportunidad, porque nosotros el maracuyá pues realmente yo no lo introduje. Era un maracuyá silvestre que existía en el trópico de Tabasco, pues aquí en México. Y la cuestión es que muestro las primeras fotos y resulta que el maracuyá que nosotros teníamos, como aquí llueve tanto, yo le tenía que hacer zanjas para que se escurriera el agua. Pero no se murieron las plantas, ni se me enfermaron y estaban con frutos. Y entonces esos 5 minutos pasaron a 1 hora de exposición, porque luego la gente me preguntó que si por qué sembraba yo con tutores vivos. Entonces le conté que pues el viento me había tirado, el viento del norte me había tirado. Entonces, y les comenté y les mostré dónde estaban los nidos de Psilocopa. Entonces en Brasil se paga por polinizar árbol por árbol, árbol por árbol. Entonces, esa propuesta les pareció interesante, pero a mí me llamaba la atención por qué los brasileños, por qué los colombianos, porque después yo tuve oportunidad de irme, yo estuve trabajando en Colombia 6 meses, fui a aprender el manejo del cultivo de maracuyá, y yo decía, ¿por qué esta gente no utiliza? En Colombia le dicen el matarratón. Pero yo decía, ¿por qué no lo utilizan? No lo utilizan para sembrar ni como tutor vivo, utilizarlo en maracuyá. Y la respuesta es esta. El centro de origen o de propagación es de México hasta Panamá. Entonces se va reduciendo vamos a decir, el uso de esta leguminosa y más es más común acá, ¿no? Entonces esa fue la respuesta y luego les pareció interesante el hecho de que esta leguminosa pues los maracuyás hicieran ahí sus nidos. Y después cuando le hice la exposición a ver cuántos grados Brix trae, yo estaba muy apenada porque yo encontré maracuyás ya de 400 gramos, 300 gramos, 100 gramos. El mío era de 60, 45 gramos. Pero cuando se miden los grados Brix, el mío alcanzaba 18 grados Brix y el de hecho se iba entre 12, 13, 14. ¿Qué significan los grados? El contenido de azúcar que tiene la planta, ¿no? Entonces, pues era muy atractivo, era un maracuyá dulce, ¿no? Entonces, fue un proceso de aprendizaje muy bonito, pero además a mí me brindó una oportunidad de investigar en lo que yo quería. Es cierto que, mire, yo presenté un examen y lo pasé, 25 a nivel nacional para ir a estudiar una maestría en Palo Alto, pero... ¿En California? Sí, pero CONACYT o sea, me autorizó la beca, pero no me la dio en tiempo y forma, entonces ya no me pude ir. Y luego ya vine y me regresé a Tabasco y toqué las puertas y en una audiencia el que me dio trabajo fue el gobernador, don Salvador Neme Castillo, y me fui a trabajar como gestor de audiencias. Y sí me acuerdo muy bien que cuando yo le pedí ayuda para mi beca, él me dijo, no te puedo dar una beca porque no te conozco, no sé quién eres, pero lo que sí te puedes es dar trabajo. Y yo le dije, ¿y qué va a hacer un agrónomo aquí en el palacio? Y entonces él me dijo, no, aquí vas a aprender porque vas a vivir la problemática que viven los campesinos, aquí te vas a enterar. Y entonces lo único que le pedí a él fue que me dejara continuar experimentando en mis huertas, que tenía yo en pequeñas hectáreas, pero que me diera esa oportunidad. Y la verdad que sí, en ese tiempo don Salvador me dio esa oportunidad y yo fui creciendo. De 1/4 de hectárea llegué a tener 18 hectáreas de maracuyá, comprar terrenos allá en el Lavandero, ahí establecí una planta y se dio todo porque mi familia, mi mamá, me prestaba sus refrigeradores, mi vecino sus refrigeradores, ya eso era imposible de dónde guardar, pero no lo queríamos tirar. Y entonces mi madre, que sabía hacer crema de frutas, porque su familia proviene de Michoacán, entonces la gente ya está muy acostumbrada a hacer cremas de frutas, y hizo la crema de maracuyá. Y entonces empezamos a regalar y luego ya empecé a vender. El primer licor de frutas tropicales que nosotros vendíamos en el mercado, pues nosotros fuimos pioneros también. Y después ya vendimos maracuyá, pulpa de maracuyá congelada en México. Y aquí en el restaurante de Rodicio, nosotros fuimos los que surtimos el maracuyá. Cuando nosotros fuimos a Rodicio
y platicamos que producíamos maracuyá, no lo creían. No, pero si eso es brasileño, pues yo estoy sembrando. En aquella época no solamente sembré maracuyá, yo sembré papaya hawaiana también. Y tuve la oportunidad, porque sí se me dio, de que también es un proceso que aprendí. Tuve la oportunidad de irme a capacitar. El maracuyá me abrió muchas puertas, y si bien fue cierto que pues de las instituciones de investigación yo no tuve apoyo, pero pude conseguir por mi trabajo que me dieran una beca para irme a estudiar al CATIE, y yo ahí tuve un curso para aprender sobre el manejo de cultivos promisorios, que entraban guanábana, maracuyá, palmito pevía, valle, pimienta, canela, productos, ¿no? Y la otra ventaja que tuve es que me fui a capacitar al Centro de Tecnología Agroindustrial. Ya cuando tuve mi empresa, yo tuve una estancia en ese centro de una capacitación de 3 meses. Tuve la oportunidad de irme a empresas muy grandes exportadoras y a empresas micros, y vi cómo ellas interactúan, cómo el costarricense, el gran productor, no solamente exporta lo que él produce, sino que a su alrededor tiene una red de proveedores pequeños que cuando a él no le alcanza su producción, recurre a la producción de ellos, y todo se empaca y se trata de una manera uniforme, con calidad, y todos salen ganando allí. Todos salen. Entonces, esa parte de mi estancia en el Centro de Tecnología de Alimentos en Costa Rica, pues me ayudó a tener una visión de todo lo que se necesita en un proceso para el desarrollo de un producto. O sea, los requisitos que tienes que cumplir, las normas que tienes que cumplir, trabajar con higiene e inocuidad, que es lo más importante. Y esa capacitación me dio cancha para yo empezar a hacer productos. Y recuerdo que la primera oportunidad que tuve no tenía yo el capital. O sea, sí iba yo reuniendo, compré terrenos. Me acuerdo que compré también un terreno en el Parque Industrial Day para hacer mi fábrica. Yo llegué a rentar ahí me establecí. Anduve también ahí por el Paseo Tabasco. Ahí también puse me acuerdo que la primera empresa la puse ahí, y luego ya me fui a agroindustrial, pues de venta agroindustrial, y luego me fui al Parque Industrial Day, pero primeramente estaba yo con una empresa en Cárdenas, ahí en el Habanero, y ahí fue donde el comprador regional de Sam's Club, que era un gringo, le llamó la atención la plantación de maracuyá y bajó. Y entonces él vio que pues mi plantita pues estaba limpia, que tenía yo filtros, que usaba yo mis utensilios eran de acero inoxidable, que el personal usaba cubrebocas, botas, todo lo vio en orden, y él me preguntó, ¿y por qué no venden en las tiendas? Entonces yo le dije, bueno, es que todavía a mí me falta ese proceso. Yo, si ve esta producción muy modesta, me dijo, no, usted cumple con calidad, usted está aplicando normas de inocuidad. A mí, con que usted me pase los exámenes microbiológicos, usted puede ser mi proveedor. Entonces ya él me habló de los códigos de barra, de los análisis nutrimentales, y entré en una dinámica y lo hice, y yo llegué a vender de forma regional en Sam's, en Tabasco, en Mérida y en Quintana Roo. Y donde yo tenía mayores compradores era en Mérida. O sea, llegó un momento en que realmente la carga se me hizo muy pesada, porque entregaba yo 3-4 tarimas a la semana de pulpa de frutas. Yo empecé con pulpa de mango, pulpa de papaya y pulpa de piña en las tiendas de autoservicio, y el licor de vino espumoso de maracuyá. Entonces, no tardaba una semana y tenía que irme a entregar, no fallarle, ¿no? Y fue una experiencia bonita, porque sí, se trabaja mucho, pero el esfuerzo es muy bonito, y vas de alguna manera generando. La agroindustria es generosa, porque no solamente generas empleo en la producción primaria, sino también en la parte industrial. O
O sea, el número de... Yo me acuerdo que yo en ese tiempo ya tenía 25 trabajadores, aparte de los que tenía yo en la producción primaria. Entonces era una dinámica muy interesante. También una etapa de trabajo muy fuerte. Prácticamente vivía yo en las tiendas de autoservicio. Me pasaba yo Navidad, Año Nuevo, porque pues, no conocían el producto, ¿no? Entonces tú tenías que decir, ¿me gusta probar? Claro. Y hacer toda esa labor, pues sí, contratas personal, pero tú tienes que estar pendiente de toda esa gestión y participar. Y entonces ves cómo se logra hacer un desarrollo. Y afortunadamente, pues ahorita no estamos, porque esa fue otra etapa de mi vida, pero ellos de alguna manera, me acuerdo que cuando hubo la inundación de 2007, Walmart me mandó a hablar porque ya no estaba yo en Walmart, yo me fui a trabajar al extranjero con una empresa japonesa y después regresé a Villahermosa, y Walmart me ofreció que vendiera yo jugos ahí en las tiendas. Entonces yo le dije, jugo de naranja, yo le dije no, porque ya se produce jugo de naranja, hay un productor de jugo de naranja aquí de cítricos, pero si quiere le puedo hacer bebidas. Yo tengo idea de que hagamos unas bebidas. En ese tiempo nadie te vendía bebidas de Matalí, entonces le pedí nada más que me dejara hacer una probita de mercado en la tienda. Desarrollamos la bebida de Matalí, bebida de mucílago de cacao, bebida de carambola, bebida de guanábana y bebida de maracuyá. Y el resultado fue, en primer lugar, la bebida de cacao, segundo lugar, la de Matalí, y tercer lugar, la de maracuyá. ¿Qué son estas que vemos? Que son estas que... Pero usted no ve bebida de cacao porque ahí le va la historia, ¿no? Resulta que fue muy exitosa, pero cuando yo quiero ir a comprar el mucílago de cacao, me doy cuenta que por prácticas ancestrales nosotros no manejamos inocuidad en el manejo de poscosecha de la mazorca de cacao. Y que en ese tiempo también me di cuenta de que no había un estudio de valorización del mucílago de cacao. Yo quise ver qué cualidades tenía, qué referencias podía tener, y no había. Entonces dije, bueno, pues esto hay que caracterizarlo, entonces hay que mandarles a hacer sus análisis bromatológicos, ver cuánto tiene de proteínas, cuánto tiene de grasas, qué bondades, qué minerales tiene. Y encontré muchas cualidades que tenía el mucílago de cacao, y entre ellos la cualidad de que con el mucílago de cacao, por sus condiciones, uno puede hacer una diversidad de productos. Pero el problema es que no hay un manejo de inocuidad. El productor, como cosecha, ahí en campo parte y saca los granos, los lleva y ya los lleva al centro de acopio. Entonces, desde luego que ahí ya tenemos un proceso de contaminación. Entonces, el desarrollo de la agroindustria, como de todo proyecto, depende de muchos factores. El recurso humano, tecnología. Y en este momento, pues, todas las condiciones tecnológicas de difusión están súper desarrolladas, ¿no? Pero es importante un manejo tecnológico, es un manejo en que la producción sea competitivo. Y lo otro es cuando el sentido común te dice que si nosotros no somos competitivos en rendimientos por hectárea, bueno, hay que buscarle otro valor para que tú puedas complementar la rentabilidad de ese cultivo. Vamos, un ejemplo que nosotros vimos en cacao. Digo, yo no me estaba metiendo a vender granos de cacao ni nada. Yo empecé a trabajar haciendo la caracterización porque quería hacer una bebida de mucílago. Por azares del destino, pues logramos nosotros diseñar un equipo compacto, porque nos dimos cuenta que en el mundo no había un equipo compacto. Los equipos que vimos habían en Brasil para cortar y partir la mazorca, pero nosotros queríamos un equipo como una monedita, ¿no? Que metas en la mazorquita de cacao, la lave, la parta, le saque los granos. Pues eso no había. Entonces nosotros nos dimos a esa tarea de diseñar un equipo y lo logramos. Hicimos un equipo en el cual
se lava la mazorca, se desinfecta, se parte, se sacan los granos, se separa la cáscara, se separa el grano y se separa el mucílago. Y ya sale con una higiene y inocuidad. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago con la mazorca, con los residuos? ¿Qué hago con los residuos de lo que produzco? Porque resulta que la mazorca, el 80% del peso total lo tiene la cáscara. Y el 20% son los granos y el mucílago. Entonces todo lo demás se tira. Y uno dice, es verdad, uno piensa, es que el tabasqueño es muy flojo. Es que el tabasqueño no quiere aprovechar para hacer composta o para alimento de ganado. No, no es eso. Nosotros hicimos varios experimentos en que encontramos que la mazorca contiene pectina. Entonces esa cualidad que tiene la mazorca la hace tan dura que el trabajador va cortando con machete y le duele el brazo. Porque no, si usted la mete a un equipo común y corriente para partir y moler, se apelmaza y se atoran los equipos. O sea, no había nada inventado para eso. Entonces, esa fue nuestra primera respuesta. Y luego, ¿por qué la dejan que se pudra en el campo la mazorca? Bueno, la dejan que se pudra en el campo porque no tienen un equipo que le agilice o un proceso que le agilice el tiempo de hacer la composta. No hay equipos diseñados para eso. Entonces, esa fue otra de nuestras, porque encontramos que la cáscara contiene nutrientes, que contiene proteínas. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer alimento para ganado. ¿Pero cómo? Si es que no hay un equipo que me permita moler, deshidratar para hacer la harina. Bueno, pues nos dimos a la tarea porque buscamos. Yo me acuerdo que me fui a Costa Rica, ya para entonces yo tenía un apoyo, concursé a nivel nacional con un proyecto en los programas CONACYT y eso nos permitió viajar y fuimos hasta Estados Unidos y fuimos a Francia a buscar un equipo. No lo hay, unos extrusores hay para otras plantas, pero para cacao no hay. Entonces lo que hicimos fue un prototipo chico. La idea de nosotros era sacarle el agua a la cáscara. Ni siquiera estábamos pensando en otra cosa. Sí sacamos, pero no sacamos agua, sacamos un gel. Entonces me acuerdo que mandamos los laboratorios para hacer la caracterización y la valorización de lo que encontramos ahí, porque a CONACYT tú le tienes que dar resultados. Entonces la idea fue, bueno, pues ya le logramos sacar ese líquido. Y resulta que era un líquido viscoso. Lo mandamos a analizar. Me acuerdo que como al mes y medio me habla el director de los laboratorios del Politécnico Nacional y me dice, oye ingeniero, ¿cómo sacó esa muestra? ¿Muestra de qué? Pues eso es una pectina que se obtuvo y se la obtuvo por medios ácidos. No, le digo, eso no, yo no le apliqué ningún reactivo. Diseñé un equipo especial, le digo, para extraerlo. Me dice, mire, pues eso que usted obtuvo es similar, y yo hice los comparativos con el cromatógrafo, los análisis de cromatografía, y es similar a una pectina comercial en un 98%, con una característica mejor, su alto contenido de fibra y que no tiene grasa. Entonces me dice, ¿sabe lo que usted acaba de descubrir? Le digo, o desarrollar. No, le digo, yo lo hice nada más para extraerle el agua a la cáscara. Entonces, a raíz de eso, pues tú ves la potencialidad que tiene todo el producto de cacao. Y después estuvimos viendo que podemos hacer biopolímeros con la cáscara de cacao. Y se puede utilizar para hacer vasos, para hacer platos. Tiene una serie de aplicaciones, pero lo más importante para mí es que puede sustituir, vamos a decir, a la pectina comercial y puedes hacer espesantes para los alimentos. Entonces, tiene una serie de aplicaciones la cáscara. Pero bueno, nos llegamos hasta ahí. Por el momento nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta. Sí logramos reducir, con la cáscara hicimos el mulch de cacao, hicimos composta. Y esta composta nosotros en 15 días la tenemos lista. O sea, no necesita el productor tener 6 meses para hacer esta composta, ni para hacer el mulch. ¿Qué diferencia hay de una a otra? Bueno, esta tiene un proceso de fermentación y un proceso de refinado. Esto casi está hecho polvo, casi es tierra.
Y esto, no, estos son las cascaritas partidas en cuadritos. Esto sirve para recubrir el suelo donde tienes una planta, lo tapizas y ya no te permite el crecimiento de malas hierbas. O sea, en jardinería se ve muy bien, se aplica muy bien, aparte que va nutriendo el suelo. Y este sí tiene una ventaja de nutrición. ¿Por qué? Porque aquí ya intervinieron microorganismos que lo que hacen es que los minerales, el contenido de nitrógeno, fósforo que tiene, pues ya está en una forma que puede ser aprovechable por las plantas. Entonces esto ya es un fertilizante. Eso es en la cáscara. Entonces, pero esto es lo más, vamos a decir, inmediato que encontramos a corto plazo. Sin embargo, siento que el potencial para hacer pectina comercial con la cáscara de cacao tiene futuro, tiene una aplicación. Y eso nos permite que esos residuos, en el caso del mucílago, ¿qué es lo que se hace comúnmente con el mucílago? Pues se tira, ¿no? Se tira, el mucílago contiene magnesio. Entonces, ¿qué alternativas nos da? Bueno, con el mucílago nosotros hicimos un destilado de mucílago de cacao. Nosotros encontramos un volumen de alcohol en el proceso de la segunda destilación de un 40%. Y el sabor sabe a mucílago. O sea, es una bebida alcohólica, pero de buena calidad, de buen sabor. Ya la desarrollamos, ya pasamos una patente, tenemos el título tanto del prototipo móvil como el prototipo móvil es el equipo que lava las mazorcas, hace todo el proceso con higiene e inocuidad. Y el proceso del destilado ya obtuvimos la patente por el INPI y estamos en proceso de valorización del gel de cacao, de la cáscara. Ese todavía estamos en el proceso de liberación. Tanto la máquina como el destilado, todo es invento tuyo. Sí, tanto la máquina como el cacao. ¿Y todo está debidamente patentado? Y todo está debidamente patentado. Sí, porque a lo que nosotros vimos, como en todos los procesos, miren, nosotros aquí en Tabasco tenemos un potencial. Sí lo tenemos. Es verdad que sí lo tenemos. Tenemos cultivos que por las características que tenemos de las condiciones climatológicas favorecen al desarrollo. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta tecnología. Y tecnología tanto en el proceso de producción primaria como en el proceso agroindustrial. Entonces, que vayan haciendo el acompañamiento para que nosotros podamos lanzar al mercado productos con una calidad, con un control de calidad. No necesitamos tantos ISO, no, necesitamos producir algo con higiene e inocuidad. Ya cuando nosotros producimos algo con higiene y inocuidad, ya estaremos del otro lado. ¿Qué otra cosa? Tienen que ser proyectos o procesos diseñados a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en el caso del cacao, tenemos la producción está en manos de pequeños minifundistas, de agricultores pequeños, de media hectárea a 1 hectárea. Y si hay grandes cultivadores de cacao que tienen 25 o 50 hectáreas, pero son muy pocos. Entonces, lo que yo veo que nos puede apoyar en el desarrollo de pequeñas agroindustrias es el aprovechamiento, que vaya no solamente en, lo que se llama una economía circular, que nosotros vayamos aprovechando todo lo que se desecha o lo que se tira, que se valorice, que se investigue, y si es aprovechable, pues aprovecharlo. Sí, como tú lo haces, composta, fibra, otro tipo de cosas. Miren, creo que fue en 2007, yo trabajé con Eleazar Cabrera Paredes presentamos un proyecto ante CONACYT que era... Eleazar es el de la empresa Charricos, que por cierto, válgase un paréntesis, ¿no? Acaba de anunciar en Times Square su producto, que es donde en Nueva York, en Manhattan, que es donde se anuncian prácticamente las marcas más importantes del mundo, ¿no? Sí. Y ahí se anunció Charricos. Tú has estado cerca también de él. Sí, ¿eres parte de ese proyecto?
Pues la verdad es que a mí lo que pues nos ha hecho amigos y me ha unido a Eleazar es que sí les comenté que hubo una etapa en que yo desarrollé mi empresa, pero una etapa en la devaluación del 94-95 yo perdí todo, pues porque cuando puede ser un inventor, un investigador, pero cuando el empresario no tiene los conocimientos en aspectos financieros o el control político, no depende de nosotros. Esa devaluación, nosotros, aunque protestáramos, ¿no? ¿Cómo la impedíamos? ¿No? Entonces, eso a mí me dejó en la calle. Entonces, yo tuve que irme a trabajar afuera. Y en esa etapa de mi vida, yo entré a trabajar con un japonés y fui a trabajar a Panamá a realizar reforestaciones de tanto asociación de árboles forestales, maderables y frutales y hortalizas en Panamá. Pero además estuve en un proyecto muy hermoso donde no solamente estábamos los agrónomos o los agroindustriales, en este caso yo cumplí 2 etapas ahí porque también apoyé para que los agricultores supieran aprovechar y hacer pulpas de frutas y poder darle una vida prolongada a sus productos de autoconsumo. Y ahí llegó un japonés que sabía de producir gas. O sea, me tocó estar en una comunidad que cuando llegamos ustedes no ven ningún cable eléctrico. Entonces, pero en la noche todos teníamos luz, teníamos gas. Y entonces me llamó la atención de que sí, todas las casitas tenían 5 cerditos, un chiquero, 5 cerditos. Y vi los tanquecitos y ya le pregunté a mi jefe, al señor Sado, ¿y qué es eso? No, estamos produciendo biogás para atender nuestra gas y luz. ¿Y cómo es eso? Y ya me platicó él. Y entonces después ya tuve la oportunidad de estar trabajando con Pablo, que Pablo es un agrónomo de Costa Rica. Y él era experto en el desarrollo también de biodigestores. Y entonces yo me acuerdo que yo se lo platiqué a don Eleazar y le dije, me platicó que estábamos hablando, ¿no?, de que cada día se encarecían más los insumos, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no produces tu propio gas? Pero eso fue una charla que tuvimos 3 años antes de que pasara el proceso de inundación. Sí. Y ¿cómo está eso? Sí, le digo, fíjate que yo estuve trabajando allá. Y, bueno, la cuestión es que vienen, nos inundamos. Yo ya volví a sembrar maracuyá. Ya nosotros estábamos en producción. Yo compré maracuyá de semilla producida en Holanda. Era una maracuyá, toda la primera cosecha nosotros sacamos maracuyá de 400 gramos. Pero ¿sabes qué pasó? Bueno, me gané el Premio Nacional al Trabajo que me lo dio Vicente Fox por el desarrollo del uso de tutores vivos en maracuyá en el 2004. Y yo muy bien, yo ya, o sea, a mí las tiendas ya estaban esperando que yo les vendiera el maracuyá porque yo iba a vender maracuyá en fresco. ¿Y qué cree? Que de la noche a la mañana nos levantamos y nos amanecimos en el agua. Fue la inundación de 2007. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues esto no es para mí. Me acuerdo que hablaba don Eleazar y me dijo, ¿cómo te fue, Nati? No, le digo, porque estoy 2 metros bajo el agua en mi cultivo. Le digo, 3 metros no lo sé. Le digo, ya, la verdad que sí. No pensé que fueran más porque yo me acuerdo que estábamos platicando y el agua subió como 20 centímetros. En 1 hora nos llegó a 1 metro. Y así fue, ¿no? Entonces, todo lo perdí. Todo lo que se sembró ahí se perdió. Y le dijo, fíjate que me acaba de hablar de mi jefe y me da trabajo en Nicaragua. Me voy a trabajar a Nicaragua. Me acaba de hablar el señor Sadao, me ofreció trabajo. Y me dijo él, no, quédate. Vamos a hacer biodigestor, yo te doy trabajo. Yo le dije, con una condición, que contrates a Pablo, el que te haga el diseño estructural, porque él no quería fíjate que es la visión que tiene Eleazar, es visionario. Y yo estaba hablando de un biodigestor chiquito, no. Él quería 4 biodigestores de un diámetro de 4 metros, con capacidad para 18 toneladas de procesar residuos, excretas de ganado. Le digo, sí le entro. Pero ¿sabes qué? Vamos a contratar a Pablo y yo superviso la construcción. Y así lo hicimos. Y entonces
Eleazar Cabrera fue el primero, yo te estoy hablando de un proyecto de 2007-2008, que hizo uno de los biodigestores más grandes que había en el sur-sureste. Fue precursor, pero bueno, tú llevaste prácticamente la idea, ¿no? Sí, pero él se atrevió, o sea, él agarró esa visión y la enriqueció. Y además, yo me acuerdo que no habíamos metido el proyecto a CONACYT, le digo, oye, vamos a meter el proyecto a CONACYT, y sí, CONACYT nos apoyó, pero él, sin que CONACYT lo apoyara, él empezó a invertir. Eso es lo que tiene Eleazar, que ve y valora lo que se está pensando y dice, bueno, son buenas ideas, vamos a hacerlo, y lo hizo. Claro que por eso él ha desarrollado su empresa hacia donde está. Eleazar es una persona con una visión. Ahora, últimamente, yo estoy también trabajando con él, aparte de trabajar con mi empresa, pues también él está elaborando alimento balanceado para pollos y cerdos y con materiales de la región. Y a mí me toca balancear esas dietas. Entonces, y va Eleazar, y está funcionando. Nati, platícanos un poco del cacao rosa, eso nos llamó mucho la atención. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo se logra? Bueno, mira, la historia del cacao va así, por razones de que pues yo no soy productora de cacao. A mí lo que me interesa es que me vendieran el mucílago. Entonces yo anduve comprando cacao. Pero yo encontré algunos cacaos trinitarios que son de semilla púrpura, aquí en el estado. Entonces me llamó la atención, porque pues yo andaba en el proceso de obtener el mucílago. Tú sabes que para diseñar una máquina que te desprenda el mucílago no fue de la noche a la mañana. Nosotros quebramos, masticamos con equipos, con prototipos, hasta que encontramos cómo se había hacer el diseño de la máquina para que no lastimara los granos. Y en ese ínter me llamó la atención. Ahí vi cacao almendra blanca, pero me llamó la atención ese cacao púrpura. Bueno, después, ya que me llamó la atención, yo por ahí fui a un evento y vi, eso lo vi en España, vi chocolate rosa. Entonces, a ver, ¿cómo que chocolate rosa? Pues le ponen pintura. No, se obtiene del cacao. Entonces luego empiezo a leer y resulta que para obtener ese chocolate rosa le agregan cierta sustancia al cacao, le dan un proceso y de esa manera, pero ya el grano ya quebrado, ¿no? Y lo humedecen y lo dejan en reposo y le echan ácido cítrico y no sé qué más, y ahí lo dejan en reposo. Entonces obtengo mis granos de color rosa y ya cuando llevamos al proceso se obtiene una pasta rosada y de esa manera se hace chocolate rosa. Yo no le llamo chocolate rosa porque yo no voy a competir con los europeos, pero mi chocolate es púrpura. Yo no hago chocolate, mi especialidad, aquí hay varios productores que hacen chocolate, no voy a competir con ellos, no, pero la materia prima, si la puedo hacer y desarrollar para ellos, con mucho gusto lo hago, pues. Entonces, sí, afortunadamente, sí, ya tengo respuestas, sí he estado vendiendo cacao rosa, sí se está haciendo ya chocolate púrpura en México. Son pequeños productores los que me han estado comprando, pero sí, ya estoy generando un nichito de mercado para eso. Nati, para terminar esta entrevista, los retos que vienen para un futuro ahora con el tema de se le va a invertir presuntamente mucho dinero al sector agropecuario y bueno, pues hay una proyección para que se aumenten los niveles, por ejemplo, de producción de 1 hectárea. Si produce, no sé, 5 toneladas de plátano, aumentarla a 10, no sé, algo así, ¿no? ¿Es posible hacer eso? Es decir, incrementar la producción que tiene la piña, el plátano por hectárea. ¿Es posible eso desde tu concepción científica? Y por otra parte, ¿qué tanto de aquí al 2030, 2050, hay toda una serie de indicadores y de información que habla que la población creció tanto que se necesita incrementar también la alimentación, ¿no? Lo que comemos. ¿Cómo aprovechar y en qué momento está Tabasco, nosotros pues, con los recursos que tenemos, naturales, hídricos,
para ser competitivo. ¿Y se puede hacer algo así? ¿Se puede innovar para, primero, incrementar la producción, que no es la misma de aquí de Tabasco de piña, que por ejemplo Costa Rica, como me decías, o que no es la misma, por ejemplo, de cacao de aquí con la de Costa de Marfil, o Chiapas, por ejemplo, Pablo, pero más sin embargo tenemos estamos en el lugar perfecto, ¿no? Por ahora, para desarrollar. ¿Se puede hacer todo eso? Yo creo que sí se puede hacer porque, bueno, para los proyectos, lo primero es el recurso humano, tecnología, infraestructura, que ya afortunadamente la inversión, aquí en Tabasco nosotros tenemos una ventaja casi, aunque son zonas, es una zona planicie, no tenemos que subir, no tenemos lomas, entonces casi todo está pavimentado. Entonces el productor no como en Chiapas, que tiene que ir a serranías y bajar, es más difícil manejar ahí la producción. Yo creo que sí podemos, podemos apoyar a que se incentive el incremento en la producción. Pues últimamente ya se han descubierto y se han desarrollado insecticidas orgánicos, productos para producción, incentivar la producción en las plantas, ya se utilizan más organismos microbiológicos para incentivar esta producción y que en el desarrollo fisiológico de la planta se incremente su producción. Todo eso ya está más al alcance, ya se puede aplicar. Lo que yo creo que es un trabajo conjunto entre productores y empresarios y gobierno. Sí se tiene que incentivar. Yo he estado en Israel y sí, hay esa iniciativa privada, pero el gobierno incentiva mucho, apoya mucho. ¿Por qué? Porque fomenta la investigación. Se hace desarrollo tecnológico y entonces se nutre con una gama de laboratorios, de recurso humano especializado, se incentiva también al estudiantado a que se valore. En Israel un agrónomo se le respeta. En cambio acá nosotros un agrónomo, yo estudié una maestría, ¿verdad? Pero un agrónomo va y algunos empresarios o alguna gente te pide información, pero a veces ni una Coca-Cola te invita, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es bien importante, ¿no? Es muy importante que se fortalezca el recurso humano. Y tenemos un problema, o sea, no cerrarnos. Por ejemplo, yo lo veo que mucha gente dice, ay, no, Natividad, es que tú con esas máquinas que estás inventando, ¿cómo vas a hacer que vas a cambiar ancestralmente? Hey, yo no estoy quitando, yo no te estoy pidiendo que el cultivo no lo dejas asociado con maderables, al contrario, a mí me interesa que haya una gama de vegetales que desde la época de los olmecas, mayas, esa forma de cultivo fue diseñada por ellos, ¿sí? Porque estamos, mucha gente aquí ha querido cultivar cacao sin árboles de sombra y no les ha servido. Lo hacen en Ecuador, pero aquí no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos en distintos paralelos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si ya tenemos toda una serie, una gama de manejo que lo hacían anteriormente los cacaoteros, de manejo del cultivo, desde las podas, desde la limpieza. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, ahora sí tenemos un reto bastante porque creíamos que el recurso hídrico lo íbamos a tener para toda la vida. ¿Qué pasó ahora? ¿No? Entonces, si no cuidamos esos recursos hídricos, si nosotros seguimos tirando residuos de pesticida, envases, químicos que de alguna manera contaminan el suelo, pues sí, vamos a vivir, sí nos espera un futuro muy perturbador. Claro. Sin embargo, nosotros aplicamos, que esas son medidas a corto y mediano plazo. De hecho, creo que algunas compañías transnacionales, creo que por ahí anda una compañía holandesa, en el caso de cacao, anda incentivando que se hagan prácticas amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿en qué puede facilitar el gobierno? Bueno,
programas, cursos de capacitación, créditos. Y también hay cosas que el gobierno no puede regular, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros hacemos un desarrollo tecnológico, tenemos la producción primaria, bueno, ya incrementamos la producción y aparte de eso podemos aprovechar la cáscara, podemos aprovechar los desechos del cacao, la cascarilla, cuando se tuesta el cacao hay una cascarilla que se suelta. Bueno, eso ahorita se está comercializando en la India, se vende el té de cascarilla de cacao. Entonces, ir impulsando esta producción, pero ir acompañada con que tan fácil como es hacer que las escuelas o las universidades, el alumnado se acerquen más a los productores y hacer esa interacción. Porque cuando tú le demuestras al productor que su mano trae bacterias y le metes en un microscopio, entonces puede tomar conciencia de por qué. Si tú le explicas al productor, mira, es que ¿por qué no exportamos? ¿Por qué no figuramos si tenemos uno de los cacaos, vamos a decir, más aromáticos del mundo? ¿Por qué nosotros en Estados Unidos no figuramos como exportadores? Porque no tenemos calidad. Entonces, el que hace la iniciativa y logra exporta, no sé, vamos a decir 3, 4 contenedores, 2 contenedores, vamos a decir cuando mucho 16 toneladas y más no vuelve. Te hablo de aquí de Tabasco. Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando van a copiar, el productor de hoy cortó hoy y te dice que acaba de cortar y lo entrega mañana. Y entonces ya revuelve todo ese cacao, ya no hay calidad, ya no hay control de calidad. Aunado a que en los procesos de fermentación del cacao hay lixiviación del mucílago de cacao, todo eso escurre vamos a decir, en una planta de fermentación. Si tú vas a ver todos los desechos que origina, entonces ahí hay contaminación. Entonces, bueno, vamos a organizarnos de tal forma que podamos utilizar esos desechos y generar ingresos económicos, de tal manera que nos permitan tener una rentabilidad. ¿Y qué pasa con la cuestión generacional? Es bien importante que nosotros tengamos un desarrollo en la industria metalmecánica. ¿Por qué? Porque ahorita los chavos ven las capacitaciones y se suben a un árbol a través del celular, ¿no? Pues la vida real no es así. Entonces, cuando van a trabajar en la plantación de cacao, le dicen al abuelo o le dicen al papá, no, yo no voy a trabajar aquí, mira, si el brazo me duele. Entonces, bueno, pues hagamos, y este diseño de prototipo que nosotros hicimos es un prototipo polivalente. ¿Qué significa? Que yo puedo hoy utilizar la cortadora, llevarla a campo, no llevo todo el equipo y corto. O sea, el productor cosecha el cacao y yo llevo la cortadora. Y esa cortadora puede manejarse con energía solar y con energía, la mía no, pero se le puede adaptar una energía solar y con electricidad o con gasolina. Pero entonces el abuelo que ya no tiene el acompañamiento de sus hijos, porque ya sus hijos van a trabajar a la ciudad, bueno, pues se va a incentivar porque va a decir, oye, ya no me duele tanto el brazo, porque tengo que partir. Y entonces, bueno, ahí están los equipitos. O sea, hay que buscar la forma de cómo incentivar y cómo apoyar al productor. Yo no te digo que le regales el dinero, pero sí que hagas un desarrollo tecnológico y a ver, entre 10 o 20 pueden comprar una maquinita o pueden fabricar una maquinita de tal manera que ellos puedan apoyarse. Porque si ya ahorita la generación, si son de mi generación, 60 años de ya desgaste en huesos. Entonces, esa parte generacional que estamos descuidando. Tristemente, yo acabo de visitar hace como una semana o 2 semanas la fábrica de los Brondo. Entonces me decía don Pepe Brondo, cuando estaba y vivía su papá, me decía que en esa planta ellos llegaron a cosechar diariamente 50,000 mazorcas de cacao. Entonces, si vas, haz de cuenta que
que como que entras al pasado, ¿no? Porque son como 30 cajas de fermentación que vi, pero dicen que llegaba a 100 cajas de fermentación. Y me enseñó equipos que diseñó el señor donde ensartaban los costales y lo arrastraban. Y me decía, no, Natividad, esto aquí, dice, viera cómo teníamos mano de obra. Ellos exportaban cacao. Entonces digo, ¿qué pasó? Se cortó la cadena, porque, y él está solo, pues. Entonces me dice, no, y usted, me dice, tengo 25 hectáreas de cacao, pero ya no las cultivo, Nati. Entonces, esa parte, si no la cuidamos, entonces, ¿quién va a producir para la parte del apoyo social, de la entrega social, eso va ahí? Bueno, la parte de los financiamientos, o sea, si tú quieres pedir un crédito, no se puede. Porque el crédito te pasa lo que me pasó a mí, ¿no? Las tasas de interés son muy caras. Y que no mides las variables. Tú eres una ingeniera agrónoma, no eres experta en finanzas y también esa parte no te da para contratar a alguien que te vaya asesorando de que de repente vienen los vaivenes del mercado, ¿no? Y aunque tenga la asesoría... Como ahora, por ejemplo, ¿no? Que hay amenazas de que van a aumentar los aranceles si avanzan ciertas reformas que ya están avanzando. Entonces, todo eso también. Si llega a pasar, entonces, ¿qué haces con tu producción? Por eso es importante planificar, sí planificar. Como hacen en Israel, hacen una producción para consumo interno y hacen para exportación, pero lo más importante es su consumo interno. Así tenemos que hacer nosotros también. Si no, ¿qué nos pasa ahorita? Todos los productos están muy caros, porque también ya dejamos de producir, ya no producimos frijoles, no producimos arroz. O sea, hay áreas de producción, pero antes yo me acuerdo que esa cultura de autoconsumo y de reciclaje, porque a nosotros sí nos enseñaron a reciclar. Yo me acuerdo que se reciclaba, si cultivabas maíz, todos los desechos de maíz los agarraba uno para hacer, en lugar de carbón, lo metía uno al fogón. Y sí, se utilizaban, ¿no? Se utilizaban. Entonces, ahorita ya esa cultura no la ves y todo el mundo tenía, nosotros tomábamos café, cultivábamos el arroz. Bueno, vengo de una familia de agricultores, mis abuelos eran agricultores, por cierto, cacaoteros en Huevanguillo. Y en esa plantación, en esa casa, en la hacienda de mi abuelito, nunca faltaba ni el arroz, ni el maíz, ni los frijoles, ni la pimienta, ni los tomates, todo estaba. Las gallinas, los pollos. Yo me acuerdo que llegábamos de vacaciones y mi abuelito le decía a mi abuelita, hoy le vas a dar pollo a los niños, quiero esa gallina. Entonces llegaba mi abuelito y ¿quién le mata? No le quise matar porque es que mi gallinita que... Dice, no, y agarraba la escopeta y ¡pum!, la mataba, órale. Pero era la gallina consentida de mi abuelita, claro. Pues, pero mi abuelita tenía 50 o 100 gallinas, ¿sí? Entonces, todo eso, que teníamos esa costumbre, que el agricultor de cacao no solamente iba a cultivar cacao, cultivaba también lo demás. Y las señoras también cultivaban. Entonces, usábamos el aceite vegetal, no usábamos. Todo el aceite que se usaba, la manteca, era de la crianza de los cerdos. Y se usaba. Entonces, de alguna manera, sí eficientabas. Y de alguna manera, ahí también nosotros aprendimos a hacer vino de cacao. De una manera, si tú quieres, rústica. Pero tú de ahí, porque hay dos técnicas de cacao, el cacao que se hace lavado y el cacao que se hace fermentado. Entonces el cacao lavado lo ponen en la toalla, le echaban agua y lo lavaban. Y entonces sacaban toda esa agua. Y entonces cuando sacaban el jugo de la fermentación, yo me acuerdo que mi abuelo le recogía y ellos para los rezos o lo que hacían, ellos tenían licor de vino de cacao. Pues qué entrevista tan interesante, Natividad. Vamos a estar pendiente para una posterior entrevista. Te agradecemos mucho esta entrevista para Sintexto. Sí, yo te agradezco mucho. Quizás me fui un poco al modelo de vida de producción de autoconsumo, ¿verdad? De procesos que se está muy chiquito, ¿no? En agroindustria, pero lo mismo tú. Ahorita todas las ventajas, ¿te imaginas cuánto desecho origina una plantación de banano? Y ese raquis de banano tú lo puedes convertir en papel o utilizarlo para lo mismo, para hacer platos desechables. O sea,
las alternativas para la utilización y el reciclaje, y que evitemos nosotros estar contaminando la tierra, porque lo que vamos a sufrir cuando lleguemos a contaminar el recurso hídrico, el agua va a ser veneno. Entonces, no lo vemos, nosotros ya no lo vamos a ver, pero las nuevas generaciones tienen que estar cuidando esos recursos, y la agroindustria tiene que venir con esa visión. Y cultivar tiene que estar también con esa visión. Muy bien, pues agradecemos mucho a Natividad de la Paz Reyes por esta amplia entrevista. Creo que ha quedado muy claro el panorama de lo que ella ve, de su experiencia profesional, de lo que ha hecho en materia de investigación, pasando de la teoría, incluso por procesos empíricos, los descubrimientos, los hallazgos. Creo que es de verdad un contenido muy interesante, y además pues desde aquí pues damos una aportación, ella precisamente para lo que se puede esperar un futuro, lo que viene para el año 2050 en relación a la demanda de alimentos, que será inmensa, pero al mismo tiempo tenemos contaminación de la tierra, del agua, y eso va a ser un gran reto. Las nuevas generaciones tienen un enorme problema por delante, un gran desafío, y la autoridad, que tiene que apoyarse de instituciones educativas, de organismos internacionales y de la experiencia de expertos como Natividad, pueden de verdad detonar un mejor futuro y abordarlo de una manera más importante, porque sí hay de alguna manera muchas amenazas en este momento para la producción del sector agropecuario. Pues hasta el próximo programa, y estamos en contacto.